Bueno, Cecilia, os daba la bienvenida en nombre de la Facultad de Filología a todos los presentes, a nuestro conferenciante y, por supuesto, dar las gracias a los organizadores de este tercer Congreso Nacional de Humanistas, Dualidades del Humanismo, lleva por título, a Carlos Peinado, profesor de esta facultad y además coordinador del grado en Filología Hispánica, y que, por tanto, pues, con el que tenemos que trabajar muy directamente, a Fernando Infante, que no ha podido estar aquí, pero parece que ha estado a primera hora, y a José Luis, que creo que tampoco está de momento. Y bueno, antes de dar la palabra a ambos, la verdad es que cuando Carlos y Fernando me pidieron intervenir para saludar en este congreso, me quedé muy sorprendido porque lo desconocía por completo, ¿no? Ya Carlos me comentó que se habían tenido lugar dos ediciones anteriormente en la Universidad Complutense, y no lo conocía, y me pregunté, qué raro que en las facultades de humanidades, donde hay estudios de filología, geografía, historia, filosofía, bellas artes también, no hubiera nunca no organizáramos nada relacionado con el concepto de humanismo. Y me alegré sobre todo porque además creo que cada vez estamos más necesitados. En un mundo donde la inteligencia artificial cada vez nos va invadiendo nuestro espacio profesional y nuestro espacio privado y personal, creo que es bueno recordar lo que también nos recuerdan muchos informáticos, el peligro que tiene la deshumanización en muchos procesos actualmente, ¿no? Incluso nos piden que intervengamos en esto, ¿no? Una prueba de ello es el máster que se ha creado en esta universidad de inteligencia artificial y ética en la Facultad de Derecho. Otra prueba puede ser la incorporación de otros sectores, de otras áreas, a un máster de inteligencia artificial aplicada a los negocios. Han pedido que filólogos estemos ahí, que compañeros de derecho también estén ahí. Es decir, conceptos que son del día a día lo que nos permite destacarnos de otro tipo de nuestra convivencia diaria. Tenemos que seguir defendiéndolo, y creo que este congreso va en este sentido también, ¿no? Rescatar lo que supone, o destacar, mejor dicho, lo que supone la esencia de las personas en las que habitamos este planeta. Y yo en este sentido pues me alegro muchísimo de que los tres organizadores de este congreso hayan pensado en esa tercera edición, y sobre todo me alegro muchísimo de que Carlos haya querido traer la segunda jornada de este tercer congreso, de esta tercera edición, a esta facultad. Lo dicho, mi enhorabuena a los organizadores, mi agradecimiento a los presentes y, por supuesto, al ponente. Y os deseo que en esta jornada ya última podáis o estéis teniendo trabajos, diálogos, conversaciones, interacciones que permitan seguir avanzando en la importancia que tiene seguir hablando del humanismo en la literatura, en bellas artes, en la filosofía. Creo que no debemos fallar nosotros a la sociedad. A veces la sociedad no se acuerda de nosotros, pero nosotros sí debemos acordarnos de ella. Muchísimas gracias, y bueno, os dejo con la parte importante del día, que es la conferencia del conferenciante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, decano, por la acogida de la facultad a este congreso y al apoyo que hemos recibido por parte del centro. Presentar a Gabriel Insausti, a alguien con una trayectoria tan completa, rotunda, abundante y variada, es muy difícil.
Le pedí un currículum para una tesis doctoral recientemente y empezó a imprimir, y en el capítulo del libro número 80 lo apagué la impresora para que no acabara con el tóner. Y esos son capítulos de libro, en artículos monográficos. Bueno, es alguien de una trayectoria muy sólida, muy variada, doctor en Filología Hispánica y en Filología Inglesa, Master of Arts en Filosofía y en Historia del Arte. Ha sido investigador, visitante en universidades como East Anglia, Aberdeen. Desempeña su labor docente en el Departamento de Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura de la Universidad de Navarra. Es traductor con una amplísima nómina de autores traducidos como Cecil Day-Lewis, los románticos ingleses como Coleridge, Wordsworth, Hopkins, Wilde, Auden, Newman. Podríamos seguir así durante mucho tiempo. Ha publicado libros de investigación filológica como La presencia del romanticismo inglés en el pensamiento poético de Cernuda, textos sobre cine, aunque también posee una producción artística notable o importante como poeta y también como aforista. Ha recibido por este motivo premios literarios como el Premio de Poesía Arcipreste de Ita, alcanzó el 3er puesto del Premio Nacional de Poesía en 2002 por Últimos días en Sabinia. Podríamos, como decía antes, mencionar su libro de aforismos como Preámbulo, Saque de Lengua, Estado de Excepción, libros de ensayo y divagaciones como Récord de Permanencia, y las monografías pues no tendrían fin, como Tras las huellas de Houston, La trinchera nostálgica, El puente y las orillas, La distancia y el tiempo, hasta Baroja, Paisajes con figuras. Su investigación se extiende también al ámbito del arte, ¿no?, con sus estudios sobre Oteiza, aunque enfocado, bueno, llegando a la edición crítica de la obra poética de Oteiza que se editó en 2006. Ha recogido sus poemas en títulos como Existe Dios al noroeste, en fin. Como digo, como crítico, como traductor, como poeta, como aforista, como estudioso de la literatura, es realmente un humanista en esta amplitud de todos sus intereses. Así que bienvenido a esta casa, muchas gracias por poder contar contigo. No me quiero extender más porque, como digo, bueno, no tendría fin, y lo mejor será darle la palabra para que nos introduzca en su conferencia. Muy bien. Ya solo puedo ir cuesta abajo después de una presentación tan laudatoria. Bueno, yo tengo que empezar dando las gracias a la Universidad de Sevilla y a Fernando, José Luis y Carlos por invitarme, y pidiendo disculpas porque yo en realidad del humanismo clásico pues sé muy poco. Sé un poco sobre Dante, y lo que he venido a hacer aquí es hablar sobre esa dualidad, como anuncia el tema del título del Congreso, que en torno a la fama hay en la obra dantesca, y cómo eso es recibido y reelaborado en el humanismo italiano, fundamentalmente, y a través de una sucesión de hitos, de manifestaciones y transformaciones, llega hasta nuestros días. El tema de la fama, que yo creo que es un eje vertebrador importante de la ideología humanística. Por un lado, es cierto que es indudable que Dante adelanta muchos aspectos del humanismo clásico y también de su vindicación de la fama. La simple elección de Virgilio como duca en la comedia, toda la nominanza de los primeros cantos del infierno, si recordáis, cuando entran en esa especie de limbo y están los hombres virtuosos que no fueron bautizados, pero no pecaron, dice el narrador, ¿no? Y entonces ahí hay la lista de los filósofos: Anaxágoras, Sócrates, Aristóteles, de los poetas, Homero, Hesíodo, Estacio y tal. También en el canto 15 del Inferno, cuando se encuentra con Brunetto Latini, momento importante, le reconoce que el maestro Latini le enseñó come l'uomo s'eterna, cómo el hombre se eterniza, se hace inmortal a través de sus obras y la memoria de los que vienen después. Incluso introduce un neologismo, transhumanar, trascender lo humano hasta llegar a lo sobrehumano, o la búsqueda de la excelencia, que va muy unida a la fama, cuando el Ulises de Dante, no el de Homero,
exhorta a sus marinos a acompañarlo hasta las columnas de Hércules, es decir, hasta los límites del mundo conocido para buscar el conocimiento aún no hollado. Les dice: «Fati non foste a viver con bruto, ma perseguir virtute e conoscenza». La vida auténticamente humana no es la vida de la satisfacción puramente inmediata, física, tal, sino la búsqueda de esa excelencia, tal. Bien, eso es cierto. Y el simple hecho de que Dante eligiera a Virgilio ya nos pone en alerta sobre el tema de la fama, y ninguna imagen mejor para mostrarlo, dada la sede que nos acoge hoy, que la que tenemos en pantalla, ¿no? Bajo la cual hemos pasado todos esta mañana. Y esta imagen aparece con algunas variantes en el libro cuarto de la Eneida. Es solo que sin la trompeta. La fama en el libro cuarto de la Eneida es una figura femenina y alada que en cada pluma tiene un ojo y que sobrevuela la ciudad todas las noches y observa a sus habitantes. Es decir, y esto es importante para Dante, la fama en Virgilio, como lo será en gran medida después en Dante, es fundamentalmente la notoriedad y el cotilleo, la fama que nos observa en la intimidad cuando estamos en nuestras casas y haciendo quién sabe qué, y hace que toda la información sobre esa privacidad y desde ese intrusismo corra por todas partes. Es decir, que se puede ser famoso para bien o para mal. Existe la mala fama. Ese es el punto de partida en Virgilio. Bien, pese a todos estos elementos y muchos más, desde los cuales se puede decir que Dante incoa o inicia el camino que va a desembocar en el humanismo pleno, cuando trata específicamente el tema de la fama, la cosa cambia un poco. Lo que ocurrió en gran medida es, y en gran medida por culpa de Vasari, aunque es un proceso que se inicia mucho antes, es que en el pasaje del canto 11 del Purgatorio, donde se habla de la fama, en la recepción de ese pasaje se produjo un malentendido en el sentido blumiano. El pasaje que cita 2 veces Vasari en la vida de los pintores, arquitectos y escultores más excelentes de Florencia es este, ¿no? Credete Cimabue en la pintura, bueno, desde una traducción chapucera, creísteis que Cimabue dominaba el campo de la pintura, pero ahora Giotto tiene el grido y, por tanto, la fama de él, de Cimabue, es oscura, ha quedado oscurecida. Así ha arrebatado un Guido a otro la gloria de la lengua, y quizá ha nacido quien tanto a uno como a otro, echará del nido. Ese es el fragmento que cita Vasari en sus Vitae. Vale, solo desarrollar los elementos de intertextualidad que hay, por ejemplo, en la expresión cacherà di nido, nos podría llevar pues, unas 20 páginas de un artículo que tengo por ahí escrito, por ejemplo. Lo que parece que está anunciando aquí Dante es lo que hace Vasari, una idea lineal, histórica, no atemporal del arte, sino que el arte se comprende, la realización y la excelencia de una obra se comprende en diálogo con lo que ha venido antes y quizá retrospectivamente en lo que vendrá después. Y es una visión lineal, historicista, en la que hay una superación. El discípulo supera al maestro. Poco antes de este fragmento se habla de Oderisi y Franco Bolognese, iluminadores. Y Franco Bolognese, discípulo, ha superado al maestro Oderisi. Aquí Giotto ha superado a su maestro Cimabue, y ese tercer poeta al que se alude elípticamente, que sería el propio Dante, ha superado a Guinizelli y Cavalcanti, ¿no? A los 2 Guidos. Vale, en realidad, y por eso la fama, en realidad, si leemos el pasaje en su conjunto, esta idea tan halagüeña de la fama, del que vamos siempre a mejor, esta idea progresiva y historicista del arte que interpreta Vasari, yo creo que no es tal.
es el sentido auténtico del pasaje en Dante no está. Dante está haciendo más bien una admonición y una advertencia al artista vigente, al artista que está en la cresta de la ola y a sí mismo, si se quiere. Porque el pasaje en su conjunto lo que dice es: «Oh vanagloria del poder humano, qué poco dura sobre la cumbre el verde, salvo que le siga una edad de decadencia. ¿Creíste Cimabue, etcétera, etcétera, etcétera? No es el rumor, el ruido del mundo más que un soplo de viento que ahora viene de aquí y ahora viene de allá y que cambia de nombre porque cambia de dirección». Es decir, la fama no es algo sustancial, sino más bien vacío y efímero. También mucha intertextualidad con el Eclesiastés, todo es vanidad y hinchirse de viento, o con el Evangelio, el viento sopla donde quiere, es aleatorio, tal. ¿Qué fama seguirás teniendo? ¿Qué fama tendrás de más si abandonas, viejo, la carne, que si hubieses muerto una vez, justo cuando dejaste la papilla y el sonajero, antes de que pasen 1000 años? Pues es más corto ese espacio ante lo eterno que un movimiento que un parpadeo, que un pestañeo ante el círculo más lento con el que gira el cielo. Es decir, por un lado, ese momento de fama que tú, Giotto, estás disfrutando, y tú, Franco Bolognese, y yo mismo, en realidad ante el conjunto de la historia es muy poco. Pero es que además ante la eternidad no es nada. Ante ese cielo, ante ese cielo no es nada. Bien, eso es lo que dice propiamente Dante. Y, sobre todo, quisiera subrayarlo, lo que Dante no dice en este pasaje es que el discípulo supere al maestro en la excelencia de su arte, que es lo que Vasari entiende, porque desde su lectura naturalista, un Cimabue todavía bizantinista, rígido, geométrico, la maniera goffa, dice Vasari, ha sido superado claramente por un Giotto mucho más carnal, que pone las figuras en un espacio real, que individualiza los rostros y que inicia el camino del 400 y del 500. No, pero Dante no dice eso. Dante lo que dice es que el discípulo supera al maestro en fama. Y no hay una vinculación necesaria entre fama y excelencia. Vale. Segundo paso. ¿Qué pasa a continuación? Podemos verlo si nos concentramos. ¿Dónde está? Perdón. En otro momento de este mismo canto, Dios mío, no está aquí, al inicio, qué poco dura el verde sobre la cima. ¿En qué cuajó esta institucionalización de la fama? Todos los conocemos, en la laurea. Todavía hoy los italianos e italianas que se licencian obtienen la laurea y se celebra con gran fanfarria y una corona de laurel, a veces también con una banda, y se monta mucho lío, mucho ruido por las calles y los restaurantes de la ciudad universitaria en concreto, y se cantan canciones un poco goliardescas, ¿no? Bafancul, bafancul, que no hace falta que traduzca. Robert Hollander, un dantista de la última o penúltima jornada, ha advertido que, ojo, la cima, donde dura tan poco este verde, es la frente. Porque en otros pasajes de la Commedia se dice que la cima es quello que sopracciglia, lo que está por encima de las cejas, o sea, la frente. Y por lo tanto, el verde que está sobre la frente es el del laurel. Ese es el verdor efímero. Y es interesante saber que hay una tradición oral que algunos dan por buena, por ejemplo, Indro Montanelli, según la cual Giacomo da Polenta, el podestá de Rávena, ciudad en la que pasó sus últimos años Dante y donde murió, le ofreció la coronación en laurel a Dante y él la rechazó. Y Giacomo solo coronó a Dante post-mortem, cuando en uno de los traslados de sus restos se encontraron efectivamente los restos de la corona de laurel
junto al cráneo de Dante. Bien, y esa es la forma que cobra esa institucionalización de la fama y que Dante rechaza. Y la rechaza, yo creo que, o sea, desde ese punto de vista estético, eso es vanagloria, por una razón, para empezar, además de su posicionamiento teológico, digamos, y estético, por una razón biográfica muy interesante. Claro, cuando Dante escribe esto, Canto XI del Purgatorio, probablemente está en Verona. Y luego en el 1316-17 se refugia en Rávena. Tanto Verona como Rávena están muy cerca de Padua. Y el año anterior, en 1315, en Padua había tenido lugar la restauración del rito de la coronación con la corona del laurel, gracias a Albertino Musato, que estrena una tragedia, Erecinis, y hay algunos críticos que señalan, bueno, obviamente, con la fanfarria que se montó en torno a Musato, Dante tuvo que enterarse, estaba muy cerca, tanto en Verona como en Rávena. Y además anualmente había unos pelotas, una clac, que iban ante la casa del poeta a rendirle homenaje con mucha música y desfiles y tal. Por los epistolarios de Albertino Musato, sabemos, por ejemplo, que un tío suyo, que era monje, le aconsejó que escribiera cosas de mayor altura, ¿no? Y él rechazó, no, eso es para los tipos muy espirituosos como Dante. Y por otra parte, la definición que da de tragedia Dante y de comedia, y por qué explica por qué su comedia se titula así, porque empieza mal y acaba bien. También hay críticos que señalan que tiene como subtexto un rechazo de la tragedia senequista de Musato. En cualquier caso, Musato era todo lo contrario de lo que él había llegado a ser. Es decir, Musato, padovano, es poeta en su tierra y poeta humanista y clasicista. Había un ambiente protohumanístico en esa Padua donde se empezaban a exhumar manuscritos latinos y se empezaban a escribir poemas con estas ambiciones en vernáculo. Pero Dante, cuando escribe esto, ha sido expulsado, su nombre ha sido arrastrado por el barro. No es poeta en su tierra en absoluto, en 1315. Es un delincuente condenado. Y por lo tanto, yo creo que no debió de mirar con muy buenos ojos a Albertino Musato y a esta autocoronación y a esta autoglorificación y institucionalización de la fama. Bien, contra esa fama puramente mundana e histórica, Dante lo que propone es una fama trascendente en el cielo. Segundo paso, Boccaccio y Petrarca. Claro, Petrarca tenía una relación incómoda con Dante, muy probablemente, es decir, un gran poeta al que admiraba, pero que le podía hacer sombra. Aún así, hay computadas unas 80 referencias a Dante en la obra de Petrarca y claramente yo creo que es uno de los leitmotivs de toda la trayectoria de Petrarca, esa búsqueda de la fama. O sea, ya desde muy jovencito, la coronación, pero ya no en Padua, sino en lo que fue la capital del imperio, en Roma, ¿no? Convence a los borghese, esto va a dar esplendor a la ciudad y ya puestos, qué mejor que yo mismo, ¿no? Pues se ofrece resignadamente voluntario Petrarca para ser coronado. Los triunfi de viris illustribus es una constante búsqueda del reconocimiento de esa excelencia y de una apropiación también de todo eso. A mí quizá el libro en prosa que más me gusta de Petrarca, yo creo que es en cierto modo una palinodia. Su amigo Boccaccio se lo pidió muchas veces, pero él se negó a cedérselo, que es, como su propio nombre indica, un secretum. Y es una palinodia y una confesio. Allí San Agustín se aparece a Francesco, que obviamente es un trasunto del propio poeta, y en definitiva le espeta, le reprocha que se ha dejado esclavizar por su búsqueda de dos cosas, amor et gloria. Solo que con una interpretación un poco maliciosa podríamos decir que en realidad son una y la misma, puesto que el objeto de su amor en el Canzonere, Laura, no es más que un femenino del Lauro. Casi, de hecho, Giacomo da Colonna le reprocha en una de sus cartas, esa no es una mujer real, te la has inventado.
tanto, es un pretexto para escribir y alcanzar esa gloria. Bien, en 1350 Petrarca y Boccaccio se encuentran. Petrarca insta a Boccaccio a que lea a Dante, y Boccaccio sí que mucho más rendidamente en sus últimos años incluso se ocupará de las lecturas públicas de la comedia en Florencia. Y Boccaccio escribe dos cosas, ¿no? El Tratatello in laude di Dante y el Commento sobre la comedia. Es decir, todo el primer humanismo, claro, convive cronológicamente con la creación del mito de Dante. Y por lo tanto, lo que se crea es una imagen de Dante a imagen y semejanza de la ideología humanística que se está poniendo en marcha y inevitablemente del giro antropocéntrico que introducen ya Petrarca y Boccaccio, de un sujeto mucho más autónomo que no tiene las miras puestas en el ultramundo, sino en la propia existencia para dar razón de ella. Y Boccaccio, pues ahí claramente retoma el tema del laurel y como expresión de la fama. En el Tratatello cuenta, o se inventa cosas, por supuesto. Cuenta cómo la madre del poeta, antes de que naciera, soñaba bajo uno altísimo aloro sobre un verde prato. De nuevo, el verde y el laurel, al loro. Y una vez que nace el niño, solo se alimenta de las hojas del laurel, dice, y el laurel es el árbol delle cui fronda li poeti sono usi di coronarsi. El laurel que usan los poetas para coronarse. Y de hecho, en el Commento incluso dirá, predice que el poeta permanecerá a lo largo de los siglos in gloriosa fama. Es decir, a través de Petrarca y con Boccaccio queda claramente asociado Dante a esa fuente inicial de la excelencia y de la fama que va a recorrer todo el humanismo italiano, ¿no? Tanto opere sive Caesarem sive poeticam lauream adamasti, le reprocha Agustín a Francesco en el Secretum. Es decir que, claro, ¿por qué esa vindicación de la búsqueda de la fama en el Tratatello, dice Boccaccio, en las últimas páginas, en los últimos párrafos? Porque supone un propósito para la existencia mucho más noble, espiritual y elevado que la búsqueda de la pura riqueza, del enriquecimiento material, lo cual recoge el Godi Firenze perché il tuo nome, las invectivas de Dante contra una Florencia avariciosa que solo pensaba en el dinero, ¿no? La búsqueda de la fama, y ahí también hay, yo creo, un elemento de intertextualidad poco explícito, pero que está ahí, ¿no? El Evangelio, ¿no? No acumuléis tesoros en la tierra, acumuladlos más bien en el cielo, donde el pueblo y el orín, tal. Solo que el cielo al que aspira Boccaccio ya no es el cielo teológico de Dante, sino es el cielo de la fama, es un cielo inmanente al propio mundo, ¿no? Con lo cual ya se ha producido una primera transformación. Dentro de esta dualidad de lecturas de Dante y de creación del mito de Dante, bueno, se puede ilustrar con algunas imágenes. Por ejemplo, Michelino, esto se puede ver en el Duomo, a la izquierda del presbiterio. Aquí representa, es un retrato, pero también es obviamente una exaltación nacionalista, fiorentinista, porque tenemos a Dante coronado, a la izquierda el infierno, en medio el purgatorio y, hombre, el paraíso es la propia Florencia. No creo que Dante hubiese aprobado esta tripartición. Vale, este es Michelino, este es Botticelli, de nuevo Dante coronado. En cambio, ya vemos cómo se está gestando todo este mito Dante por parte de unos escritores que son absolutamente toscanos, ¿no? Boccaccio era de Certaldo, que hoy en día es un apeadero, una parada de tren si sales de Santa María Novella, pues la segunda, tercera, camino de Siena. Y Petrarca era de Arezzo, aunque de familia fiorentina. En cambio, tenemos aquí Nario di Cione, una representación, en último término, de los bienaventurados y de los grandes hombres, y Dante significativamente está mirando pues, hacia Cristo,
y la Virgen María, y no está coronado. Y más interesante aún, Giotto. Esta es la capilla del Podestà, en lo que hoy es el Museo Bargello, el Museo de Escultura, que originalmente era el Palazzo del Podestà, es decir, el lugar donde Dante como prior iba diariamente para sus asuntos políticos y donde fue condenado. Y en el 1330 y tantos, al final de su carrera, Giotto, que había coincidido con Dante mientras pintaba la Capilla Scrovegni en Padua y después en Rávena, porque Dante le presentó a Giacomo da Polenta para... De hecho, Vasari atribuye a Giotto algunos frescos en San Giovanni Battista, al lado de la estación de tren en Rávena. Luego se ha descubierto que probablemente no era ese uno de los encargos. En cualquier caso, al final de su carrera, Giotto representa el ultramundo, a los bienaventurados, y entre ellos sitúa a Dante. Es decir, tanto Nardo Diccione como Giotto glorifican a Dante, pero lo sitúan en un cielo teológico, a diferencia de Michelino y de Botticelli, que adoptan una perspectiva mucho más mundana. El mondán rumore es lo que les interesa. Tenemos esa dualidad, por tanto. Incluso tenemos aquí un retrato de Giovanni dal Ponte, de Dante y Petrarca. Petrarca a la derecha, coronado. Dante no coronado, pero con un ángel, un puto, que sobrevuela su cabeza y que suponemos le inspira sus versos. Bien, siguiente paso. Esto nos sitúa, conforme avanza el tiempo, en la lógica de la secularización y, por lo tanto, en la erección del Templo de la Fama. La idea del Templo de la Fama, la Academia de la Fama salió ayer, 1557, y de la idea de que la inmortalidad se logra no literalmente al pervivir, incluso físicamente, a través de la resurrección de la carne en la ortodoxia cristiana y en general en las religiones históricas, sino pervivir en la memoria de los demás. Esa es la forma de trascenderse. Esto guarda relación con eso que está haciendo también Vasari, que es reivindicar cómo el arte, los artistas son profesionales liberales y no artesanos. Su estatuto va cambiando a lo largo del 400 y 500. Y el arte, por lo tanto, puede ser una forma de nobleza. Miguel Ángel, enumera Vasari, reivindicó la nobleza de su familia originalmente. Tiziano fue nombrado conde palatino y caballero de la Espuela de Oro. Baccio Brandini adoptó el apellido Bandinelli para alardear de unos supuestos orígenes nobles. Taddeo Gaddi ganó tanto dinero, comillas, que dio inicio a la riqueza y la nobleza de su familia, dice Vasari, etc. El arte nos sitúa en ese camino hacia la nobleza. Aquí también hay una dualidad. Esa búsqueda de la nobleza convive con la creciente pujanza de unos valores burgueses, vinculados a los logros, las realizaciones, no al linaje, no a la sangre. Es significativo, por ejemplo, que uno de los primeros autores que aluden a Dante, Giovanni Villani, historiador, en su Cronaca, llama a Dante, y en convivencia cronológica casi con el fresco de Giotto en el Palazzo del Podestà, llama a Dante onorevole e antico cittadino. Es decir, le han condenado en 1301 a muerte y luego le han conmutado la pena por un pago que él se ha negado ahí y se ha ido al exilio, es un delincuente, y 30 años más tarde, gracias a que han vuelto a Florencia amigos suyos, 2 hijos del poeta también, hay gente como Giotto y como Giovanni Villani que están reivindicando la memoria de Dante, que están diciendo no, fue un onorevole, pero subrayo antico cittadino, antico es decir, noble. Mentira, no era noble. Había un antepasado Cacciaguida que había sido noble, pero Dante era popolo, no era noble. Pero lo significativo es, y ahí se ve el conflicto, ¿no?, entre ese valor emergente de los modos burgueses y todavía la inercia de la nobleza. Bueno, el propio Dante solventó la cuestión. Si te recordáis, en el Convivio se preguntaba cuál es la fuente de la auténtica nobleza y dice que son los logros, nuestros actos, las realizaciones, ¿no? Si Adán fue noble, todos somos nobles. Si fue villano, todos somos villanos. No hay ninguna razón para gloriarse por el linaje, dice Dante. Por tanto, en ese sentido, abre
el camino de la idea de la fama de Boccaccio, sobre todo, ¿no? Solo que él lo vincula a esa perspectiva teológica. Bien, dentro de la disputa entre estos valores surge esa idea del templo de la fama. Y uno muy eminente, para no salirnos de Florencia, es la iglesia de Santa Croce. El mayor templo administrado por los franciscanos en tiempos de Dante. Aquí a la izquierda vemos al propio Dante. A quien no vemos dentro del templo es a los restos mortales de Dante, que se quedaron en Rávena. Los florentinos periódicamente piden a los ravenates que les devuelvan a Dante, y los ravenates con mucho sentido dicen que nanay. Lo tienen ahí en la Zucarilla, un templete muy blanco, junto precisamente a la iglesia y claustro de los franciscanos de Rávena. La asociación con el Poverello y con los franciscanos es estrecha. Y si uno entra en Santa Croce, se encuentra que sí hay un cenotafio de Dante y están las sepulturas de Ghiberti, Miguel Ángel, Alberti, Vasari, Maquiavelo, Galileo, Rossini, Marconi, Alfieri, Foscolo. ¡Wow! O sea, todos los hombres que revolucionaron la arquitectura, la pintura, que inventaron la perspectiva lineal, la física y la astronomía, el telescopio, el heliocentrismo, la realpolitik y la razón de Estado, la radio, Marconi, la poesía, etc., están ahí. Con lo cual uno siente la sensación de, vamos a ver, estos tipos están entrados aquí porque esto es un espacio sagrado, de nuevo dualidad o ambivalencia, o es el hecho de que estén enterrados aquí lo que sacraliza este espacio dentro de ese proceso de secularización. No extraña que fuese aquí, en Santa Croce, donde Stendhal sufrió el famoso mal de Stendhal. En su libro de viajes Rome, Naples et Florence, 1817, exclama, fíjense ustedes en el lenguaje religioso secularizado: ¡qué asombrosa reunión! Mi emoción era tan profunda que casi llegaba a la piedad. Sentí una suerte de éxtasis por la idea de estar en Florencia y por la cercanía de los grandes hombres cuyas tumbas acababa de ver. Al salir me latía de tal modo el corazón que caminaba con temor de caer al suelo. Es una cosa superior, como la Santa Teresa traspasada por la flecha del ángel, o algo así. Es decir, Italia, y con cosas como Santa Croce, se convierte en un lugar de santos lugares a donde van a acudir los peregrinos, y eso será el turismo, el Grand Tour, Winkelmann y todos los viajeros, Joseph von Arnim, Shelley, Keats, que van a venir detrás, en búsqueda de ese nuevo sagrado. Tal. Siguiente paso. En realidad, claro, Santa Croce al menos inicialmente era un templo. En cambio, el Panteón de París nunca llegó a ser un templo cristiano. Se empezó a construir en honor a la patrona de la ciudad en 1760, pero justo se terminó de construir en 1790, es decir, cuando está teniendo lugar la Revolución. Así que los jacobinos decidieron convertirlo en este templo de la fama. No se lee bien, pero hay en el arquitrabe, debajo de ese tímpano, hay un lema que dice «Aux grands hommes, la patrie reconnaissante». No es a Dios, ni a Cristo, ni a nada parecido a quien se dirige este templo, sino a los grandes hombres, la patria reconocida. Y en el templo uno encuentra pues, frescos de Puvis de Chavannes, alguna obra escultórica, y si se baja a la cripta, se encuentra a Voltaire y Rousseau, uno enfrente de otro. Bastante coña tiene la cosa porque se llevaban a matar. Muy interesante la disposición, incluso, sobre todo, el sepulcro de Rousseau es fascinante. Y luego, al fondo, Zola y Victor Hugo. De hecho, la consagración definitiva de esta nueva idea de sacralidad y la creación de una religión civil se consuma con las exequias, el funeral de Victor Hugo casi 100 años más tarde, ¿no? Se monta la capilla ardiente en el Arco de l'Étoile, colas de franceses que vienen a rendir el último adiós a Victor Hugo, se calcula que 1 millón de personas, y después la cosa acaba ahí, como vemos en... Aquí se lee un poco mejor, «Aux grands hommes, la patrie», hasta ahí. Y la cosa termina en el Panteón, es decir, la patria que se reconoce a sí misma en la imagen de esos hombres. Tal. Siguiente paso. Claro, cuando esto, siglo XVIII, se traslada a Allende los Mares,
lo que tenemos es la ética, es decir, este sujeto cada vez más autónomo y desde la lógica de la subcolorización se traduce en la ética del self-made man, el hombre hecho a sí mismo. Claro, toda esa labor de secularización es una especie de pelagianismo moderno, ¿no? Desde la idea de Walter Benjamin, ¿no?, que comentaba Max Weber en su libro, que el tiempo es oro y no gloria. Eso se puede reconocer, por ejemplo, esa búsqueda de la fama a través del reconocimiento de los logros, incluso no ya en los artistas, sino en los mecenas. Si uno va a cualquier museo, galería o biblioteca en Estados Unidos, casi siempre al lado de la puerta habrá una placa que recuerde que esto es posible gracias a la donación de algún personaje, algún mecenas, algún magnate o tycoon que dio su dinero para que exista esa biblioteca, esa sala, ese museo, etc. Ese hombre hecho a sí mismo literalmente sería el nuevo protagonista de la vida cultural, social y política, lo cual se entiende muy bien por comparación con Europa si pensamos en la fundación de ese nuevo espacio. El Mayflower, los puritanos que llegan a la bahía de Massachusetts. Claro, ¿cómo no se va a basar todo en las realizaciones, en los logros, si no tienen otra cosa que lo que puedan hacer con sus manos? Llegan ahí a un lugar por roturar, a un país por hacer, ¿no? Y por lo tanto, esa exaltación de ese sujeto que se da a sí mismo su propio ser, en definitiva, se prolonga y es muy visible en la cultura norteamericana. Por ejemplo, en la cultura pop, que llega hasta nuestros días, ¿no? Y hay elementos de secularización, de alusiones originalmente religiosas muy reconocibles. Por ejemplo, aparece un famoso y vamos y le pedimos un autógrafo. O nos quedamos con una reliquia suya. Se mata James Dean, pues vamos al coche y arrancamos un trozo de la carrocería y nos lo llevamos. Eso es una reliquia. O intentamos darle la mano a un famoso, es decir, la sanación por el tacto, como la hemorroísa en el Evangelio, ¿no? ¿Qué va a cambiar que le hayas tocado a un famoso? Pues nada, pero es... hay una película, Nickelodeon, de Bogdanovich, con Jack Nicholson, Ryan O'Neal, de los años 70, que cuenta los inicios del Star System en Hollywood, y hay un momento en el que el público reconoce a estos actores de los años 20, se supone, y entonces los asalta y se empiezan a llevar trozos de sus ropas y acababan en paños menores y tienen que huir en un camión los actores porque los están despojando de una corbata, un sombrero, el cuello almidonado, la camisa, la chaqueta. Y todavía, y este es el penúltimo paso, esta idea de que se consigue la fama y esa fama es vicaria, sustituye a la inmortalidad, pero es ardua de conseguir, se ve muy bien en una película titulada así precisamente, Fame, Fama, que es una exaltación de la melting pot y del sueño americano. Si recordamos alguna estrofa y el estribillo de la canción, pues viene muy a cuento. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time, I'll make you forget the rest. I got gold in me, and you can set it free. I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? Remember my name. Say, I'm gonna live forever. Es decir, la nominanza, que ya aparecía en esas listas de grandes hombres del infierno, Remember My Name. Yo me trasciendo, me inmortalizo a través de la memoria de mi nombre y me inmortalizo. I'm gonna live forever. Pero, si recordamos el inicio de la canción, eso va vinculado a lo que se ha llamado en España una cultura del esfuerzo. Eso es arduo de conseguir, ¿no? Baby, mírame y dime qué es lo que ves. Todavía no has visto lo mejor de mí misma. Dame tiempo y haré que olvides todo lo demás. Es decir, la excelencia está al final, no al inicio del proceso. Y eso se ve muy bien en la película. Y es una versión rosa, obviamente, del sueño americano, de las posibilidades en esa tierra de promisión, de ese sujeto que se da a sí mismo la inmortalidad, porque no paran de entrenar, no paran de
de trabajar antes de cualquier estreno. Los actores, los músicos, los bailarines de la película son gente que no es antica, desde luego son inmigrantes muchas veces de primera, segunda generación, gente de Harlem o del Bronx, no Park Avenue, pero que gracias a su esfuerzo, a ese trabajo, sí que pueden alcanzar esa fama. Baby, remember my name. La inmortalidad definitiva. Bien, el último paso es, obviamente... Sí, es que hemos empezado 20 minutos tarde, o sea, soy inocente. El último paso es Internet. Cuando se hace Fame no existía Internet, ahora existe Internet. Y eso lo ha cambiado todo, por dos razones. Una, en aquel mundo existía emisor y receptor. Y con Internet cualquier receptor es susceptible de convertirse en emisor. Y dos, la transmisión es inmediata y universal. El sujeto puede trascenderse de modo automático y hacerse viral en minutos, y aquí y en Nueva Zelanda. Eso cambia mucho las cosas. Esto se traduce, en definitiva, claro, no en la sociedad disciplinaria de Foucault, sino, como Byung-Chul Han dice, en una autoexplotación. Ya no nos explotan, sino que nos explotamos a nosotros mismos. Debajo de lo cual hay una idea sacrificial, es decir, hay una negación del futuro, del presente para afirmar un futuro. Y yo diría que lo que hay en el fondo, de nuevo, es una secularización de una idea teológica. Hay una metempsicosis, una migración del alma. Nuestro cuerpo sigue estando aquí, físicamente presente, pero nuestra alma ha migrado a la nube. Es ahí donde tiene lugar nuestra transfiguración y donde somos mucho mejores de lo que somos en la realidad, ¿no? Bien, todo esto tiene consecuencias desde el punto de vista semiótico y teológico que no tengo tiempo de desarrollar. Lo dejo ahí, lo dejo a Internet y el nuevo cielo al que aspiramos en el que aspiramos a vivir, más allá de nuestra subjetividad, digamos, real y física. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. También era bueno no apurar el tiempo porque, dada la conferencia tan sugerente y que abre tantos caminos, creo que tenemos un rato para preguntas, debate o aquello que queramos, queramos lanzarle a nuestro ponente. Sugerencias, insultos, protestas. Sí, bueno, alabanzas también, porque creo que ha sido una exposición muy sugestiva en muchos puntos, y a mí me ha surgido la pregunta acerca de la cuestión. Claro, Dante no es noble, ¿no? Sato tampoco es hijo bastardo de un noble, tal y cual, pero claro, a Musato se le dan la corona y a Dante no. ¿Es la corona de laurel un consuelo de legitimación existencial incluso? En este contexto en el que, claro, los nobles tienen una voz cantante, ¿no? Bueno, supongo que, a ver, es interesante, lo primero que has dicho, claro, que esa institucionalización de la fama acontezca, y esta restauración del ritual de la coronación del poeta se solape en el tiempo con esos procesos de transformación social y política. Es muy interesante porque, efectivamente, en ese mundo tardo medieval, en la Florencia en la que vive Dante, junto con el énfasis en la antigüedad, en la nobleza y en las ramas familiares y en el árbol genealógico, es verdad que está surgiendo todo un nuevo modo de configuración y ejercicio del poder, donde hay espacios de participación. Y gente que no es noble, como el propio Dante, son elegidos priores, o sea, concejales, de modo muy transitorio, solo duraban un semestre, ¿no? Pero, es decir, ciudadanos del común empiezan a participar en una pseudo-democracia. Hay cierta identidad de gobernantes y gobernados, lo que decía Rousseau, de modo muy incipiente. Y entonces ahí, lo que tú sugieres, yo supongo que
lo que se puede entender que supone el rito de la coronación y su exaltación pública, tal, es un mutuo reconocimiento, pero sobre todo en una dirección del poder político y la excelencia de los vástagos que ha producido nuestra patria, ¿no? Es de una escenificación. Hay una anécdota que aquí me parece brutal, y esta es de Petrarca, ¿no? De Dante, ¿no? O sea, cuando Petrarca ya es famoso, llega, pues, supongo que es antes de escribir el De sui ipsius et vultorum ignorantia, la cogen en Venecia y es que bien, Petrarca, super Petrarca, hiper famoso, y hace la donación de su biblioteca, tal. En ese momento hay una revuelta en Creta, y al parecer Creta era una colonia que les importaba mucho a la Serenísima, porque se producía un vino que les gustaba mucho. Entonces envían ahí las naves, ¡pum!, sofocan la revuelta, vuelven y son recibidos como los generales romanos. Si uno va al Zanipolo y ve las tumbas de los doge, sobre todo de los lombardo, están imitando el arte, el general con su imperium, están imitando el arte romano, ¿no? Las estatuas de Augusto y tal. Entonces reciben a los generales como hacen los romanos. Bueno, se monta un podio para recibir a los ejércitos vencedores de la República en Creta. En lo más alto del podio está el dux. A un lado, unos caballeros normandos, defensores de la cristiandad y el reino de Sicilia, y al otro, Petrarca. ¡Wow! O sea, nos imaginamos hoy a, no sé, a Donald Trump o a Putin o Xi Jinping poniendo, o sea, para prestigiarse, poniendo a su lado a un poeta, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sobre todo con la escenificación de un poder que se quiere majestuoso, magnífico, y por lo tanto tiene que teñirse de connotaciones imperiales, las mismas connotaciones imperiales que se ven en el arte, sobre todo en el arte funerario, ahí en el Véneto, se ven en Florencia también, donde los Medici hablan de sí mismos o empiezan a ser representados como si fueran herederos de los emperadores romanos, y por supuesto en Roma, ¿no? Ese poder que quiere mostrarse como tal tiene que revestirse de un modo suntuoso, y un modo de hacerlo es apropiarse de algún modo. Por eso también todo premio también es un autopremio. Quien se premia es la institución que concede el premio, se premia a sí misma al apropiarse del prestigio del premiado, ¿no? Es ese juego, ese mutuo reconocimiento. Entonces, Dante ve que Albertino Musato lo tiene, él no lo ha tenido, y no, un poco, quizá un poco a la navarra, y dice, bueno, pues en realidad no lo quiero. Lo rechazo, y entonces ya como solo puede coronarle post-mortem. Sí. Es una duda que me estoy debatiendo en los últimos tiempos, es hora que yo compartir contigo, porque yo creo que hay una miríada de conceptos que ponemos todos en el mismo plano, con cierta frivolidad intelectual, no digo que lo hayas hecho tú, digo la sociedad. Por ejemplo, se me ocurren gloria, celebridad, notoriedad, popularidad, que la raíz etimológica está clara, ¿no? En la punta. Y yo creo que haríamos bien en discernir los distintos planos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que el concepto de gloria, que yo he discutido con compañeros humanistas que me lo ponderaban, y yo en principio era como muy pacato, ¿no? Eso es como buscar el conocimiento ajeno, uno tiene que estar donde está, el producto de lo que tú hagas, ya, ¿qué más da? No depende de ti, ¿no? Muy estoico. Pero claro, un humanista no se puede desentender del efecto de sus obras, porque su dimensión cívica es inequívoca. O sea, yo creo que no hay un humanista que no tenga implícita o explícitamente una voluntad de participar en la mejora de la sociedad. Si no, no podemos hablar de humanismo, podemos hablar de lo que quieras, incluso de santidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tirando de ese hilo me viene a la cabeza que esa voluntad personal de alcanzar el techo al que sea posible llegar, se remonta hasta, no sé, los homéricos. O sea, si es algo sustancial del ser humano, no está por lo que vemos en Occidente. Ese es el dilema de Aquiles. Sí, por supuesto, pero quiero decirte que eso se va perpetuando, incluso se transmuta en el ideal de la santidad. Pero el santo no es solo santo para salvarse el mismo, es santo para servir también como guía
Pero ojo, el santo no debe amar la santidad. El santo debe amar a Dios. Un momento, Gabriel, que te voy a exponer el recorrido. Por supuesto, ahí está. Entonces me acordaba de una cita de Cicerón, que en su momento me repelió bastante, pero con el tiempo empiezo a entender, que es: la gloria sigue a la virtud como si fuera su sombra. La acabo de confirmar, y la de certificar, que sabe mucho más que yo, que he dicho que sí, que es de Cicerón. Efectivamente, antes estaba muy obsesionado con ese aspecto. No se puede descuidar el efecto que tiene en nuestros contemporáneos nuestra propia investigación, si eres un erudito, acción cívica, si eres un político, etcétera, etcétera. Es decir, es correcto centrarse en la consecución de la virtud o de la obra lograda, o en la pista de la obra maestra, etcétera, etcétera, porque lleva implícito un servicio a la comunidad, lo que vamos a asumir como no. Es decir, quiero decirte que no es lo mismo hablar de gloria, de fama, de popularidad, sino que si distinguimos bien los distintos planos, vemos que hay unas que son nobles, o tendentes a el ensalzamiento propio y ajeno, y otros que no, que nos degradan, que sería lo que tú has hablado de estos Instagrames que requieren no es ser famosos mañana ni en la nube, sino durante los 5 minutos en los que te dan clic. Andy Warhol. Y ya está. No sé si... Sí, bueno, es una radicalización de Berkeley. Ser es ser percibido. Y solo mientras eres percibido, ¿no? Y dejas de existir. Yo diría que, bueno, efectivamente, tienes razón. Ahí habría que hacer toda una descripción fenomenológica de qué suponen renombre, nombradía, prestigio, reconocimiento, popularidad, fama, éxito. No sé si lo has mencionado también. Sí, y en cuanto a gloria, yo diría, claro, de nuevo, es una secularización de un concepto teológico. Y su esencia es ostensión, manifestación, ¿no? Yo no sé si estoy absolutamente de acuerdo con Cicerón, o por lo menos le pondría algún matiz. Que la gloria se siga siempre y necesariamente de la virtud, bueno, no lo sé. Yo prefiero no preocuparme de eso, no vaya a ser que algún día sea virtuoso. Es un peligro que a todos nos puede acechar. El caso más alucinante de una resolución clara y primero de una advertencia a los peligros de esto que yo conozco es el de Hopkins. Hopkins es un genio. Hopkins se gradúa en Oxford con un doble first. O sea, el primer ministro tenía un first, el arzobispo de Canterbury tenía un first, él tenía un doble first. Todo el mundo esperaba que fuera un genio del arte, de la filosofía, de la poesía, ¿verdad? Y él primero decide hacerse católico, a quien se le ocurre, y encima jesuita, o sea, sabiendo lo que es ser jesuita en Inglaterra de 1880 o 70, o sea, es hacerse el harakiri social, o sea, no hay ninguna gloria, no hay ningún renombre, no hay ninguna fama ahí. Pero tiene sus aspiraciones literarias, entonces decide, bueno, primero no escribo, y luego cuando ya me lo mandan, escribo pero no publico. De tal forma que demoro ese servicio a la comunidad porque su obra sirve, su obra hace bien a la gente, su obra es muy disfrutable. Pero para un momento en el que yo ya no pueda ser tentado por la vanidad, por la vanagloria que decía Dante. Lo demora deliberadamente y ahí lo deja. Claro, el problema que tú planteabas, claro, la resolución de Hopkins es muy tajante, muy tajante. Yo no sé cuál es, bueno, ni tampoco creo que haya que dictar una única resolución. Esto queda al arbitrio de cada cual, ¿no? Esto es muy personal. Las cosas tienen que servir. Efectivamente, las cosas tienen un cometido y lo que hacemos tiene que servir a la sociedad. Pero, bueno, te digo lo que decía Eduardo Chillida cuando empezaba y todavía no le conocía a nadie y su padre decía, Eduardo, yo creo que un hombre de 30 años tiene que ganarse la vida, ¿no? Y yo decía, hombre, yo ya me la gano, lo que pasa es que no me la pagan. Muy bien. Es un tema, desde luego, muy... Pues quedaría para varias sesiones, ¿no? A mí me ha parecido, en todo caso, percibir una
zanja entre Dante y Petrarca, que después con las diversas aceleraciones, especialmente la revolución industrial, la cultura de masas y demás, parece que ya va de suyo, ¿no? No sé si es un poco la idea cuyo trasfondo latía en la conferencia. Pero sí que me ha parecido percibir eso. Por otra parte, tampoco la frase de Cicerón, ya el propio Platón, con respecto al caso Sócrates, se plantea el caso del justo empalado, ¿no? Que, bueno, podemos decir que finalmente Sócrates ha recibido reconocimiento, pero seguramente haya habido otros justos empalados de los cuales no nos hayamos enterado, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Entonces, ciertamente... Se me ocurre que se le podía añadir una cosa a la frase de Cicerón, se me había olvidado antes, y es, aunque aceptemos que siempre y necesariamente de la virtud se sigue la gloria, hay muchos casos en los que, por supuesto, como he dicho antes, puede haber virtud sin gloria, al menos de momento, y desde luego puede haber gloria sin ninguna virtud. Hay una película de Woody Allen que se titula Celebrity, que es un sinónimo de fama, donde hay Kenneth Branagh, que es un periodista, que va a entrevistar a una estrella muy famosa, que es Leonardo DiCaprio, y cuando es un maltratador, es un drogadicto, es un personaje absolutamente detestable, pero es famoso, ¿no? Y luego, no ya se puede ser muy poco virtuoso, sino lo que puede haber es la inanidad, que en gran medida es en lo que estamos, ¿no? La fama puede ser efímera y basarse en anécdotas absolutamente estúpidas. En esa misma película hay un personaje que va en un avión que es secuestrado por unos terroristas. Entonces, le llevan a la televisión para que cuente cómo es eso y empiezan a llamarle a todos los medios, ¿no? Y hay una señora que dice, ¿pero por qué es famoso? Por haber sido secuestrado. Es decir, es sujeto paciente, no ha hecho nada. Eso le puede suceder a un botijo. O sea, no. Y es un poco en lo que estamos, ¿no? El histrionismo efímero de buscar la anécdota más estrambótica, que se haga, mira cuántos likes, cuántas visitas, cuánto ha tenido esta tontería, que con lo que tú decías, a los 5 minutos es olvidada, ¿no? Celebrity, de Woody Allen. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Sí. Yo creo que lo que decías en una frase es un principio que hay que mantener. O sea, más que una verdad, digamos, la verdad incluso existencial, porque es lo contrario de Hobbes, ¿no? El problema que plantea Hobbes precisamente, que es que el bien es más fuerte que el mal, que el ser humano es libre, que la sabiduría produce felicidad, ese tipo de cosas que creo que hay que mantener como principios humanísticos, pero todo el mundo sabe que la realidad pues puede ser otra, pero por eso hay que luchar porque eso sea así. Cicerón es el padre del humanismo, ¿no? Y entonces yo creo que es un principio. Yo creo que lo que dices, Gabriel, es muy importante, perdona que es muy importante porque el humanismo es esencialmente aspiracional. Es decir, no es una ideología, eso va a empezar, porque lo has utilizado varias veces esta expresión. Es una cosmovisión del hombre que es plenamente consciente de esto para esta tarde, si queréis pasarlo por la biblioteca. Es evidentemente consciente de la miseria hominis, de su lastre, todo tipo, pasiones, miserias, mezquindades, pero no olvida que está llamado a metas más altas. Ya se ha hablado de un concepto de Dante, que yo no lo conocía, de transhumanal, que me voy a quedar, porque yo precisamente voy a citar a Séneca y a Ficino, que hablan de lo mismo, que dicen, lo propio del hombre es ser más que el hombre, de manera que si no se sobrepuja a esa excelencia, está quedando por debajo de sí mismo. Es una especie como de absurdo lógico, pero existencialmente tiene su sentido. Y el humanismo precisamente apunta a eso. Es decir, no podemos olvidarnos que nuestra bajeza real, material, constatable, tiene el reto y el desafío de aspirar a esas cotas más altas. Y en esas cotas más altas, en el mejor sentido de la palabra, nos quedamos por debajo de nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cortar aquí para tener un breve descanso, poder airearnos antes de la última sesión. Gracias, Gabriel, por la conferencia.